buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, capítulo, episodio del canal Inaurdan y del podcast Restañando el Alma. Como bien sabéis, comencé hace un tiempo aparte de grabar los podcasts y a presentarlos en las diferentes plataformas en internet, empecé a presentar también su versión en YouTube. En el canal Inaurdan de YouTube suelo colgar los podcasts que grabo en audio en formato vídeo. Evidentemente el formato vídeo es una pantalla con una foto mía, el título del podcast en cuestión, el título del canal Restañando el Alma y una onda de audio que se mueve con el sonido de mi voz y la música que suena en cada capítulo en concreto. Lo hice porque mucha gente me pedía que grabara los audios y los pusiera también en YouTube, porque para ellos les resultaba más cómodo escucharlos desde YouTube y verlos o irlos escuchando en el coche, etcétera. Porque YouTube también tiene la opción de escuchar solo audio sin tener que estar viendo la imagen. Bueno, el caso es que también, como me lo pidió la gente, empecé a publicarlos en YouTube. Y sí que es cierto que a mí no me gusta solamente... Una vez que doy un paso, no me gusta que sea igual al paso anterior. Es decir, no quiero que el vídeo de YouTube sea exactamente igual al audio de Apple Podcast o de Google Podcast o, no sé, el sitio en el que escuchéis los podcasts, que por cierto os tengo que agradecer porque el último de Escupir al Cielo estoy abrumado, pero bueno, yo encantado de que os guste, de sentir ese apoyo y que llego a la gente, que para mí es lo más importante, porque ya sabéis que en este podcast ni recibo dinero, ni lo hago por dinero, ni lo hago para, no sé, lo hago porque quiero, porque me da la gana, porque me sale y porque es una manera de llegar a vosotros y de compartir con vosotros pues recuerdos, historias, cosas de la actualidad, emociones, sentimientos y compartir un poco de mí y un poco de vosotros, mezclarlo y sale una maravilla como está saliendo los últimos episodios, de los que estoy de verdad muy, 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 muy contento y agradecido por cómo me siento al ver que tanta gente pues se pasa y escucha lo que quiero decir y encima también me aportáis cosas, me mandáis mensajes, una gozada. Como os digo, yo no quiero que el canal de YouTube se circunscribe exactamente igual a lo que ya tenemos en el canal de Telegram de Inaurdan, ¿no? Entonces, como eso ya está ahí y yo no sabía, estuve dando vueltas, qué vueltas darle para que el canal de Inaurdan tenga algo propio, ¿no? Que esté bien que tiene el audio de Restañando el Alma, pero que tenga un plus. Y se me ha ocurrido que cada podcast tiene una historia. Cada podcast tiene sus reflexiones. Cada podcast tiene sus curiosidades en las que podemos entrar y de alguna manera también podemos analizar. Y eso es lo que se me ha ocurrido para darle ese plus al podcast de Restañando el Alma, pero en YouTube. Es decir, en cada capítulo yo pondré el audio, evidentemente, con la onda de audio y todo eso exactamente igual que lo he hecho en la ocasión anterior, pero aquí voy a añadir ciertos análisis, ciertas reflexiones, curiosidades, anécdotas que van a hacer como una especie de completar el círculo, ¿no? Vais a poder escuchar el podcast en su integridad, pero a la vez vais a escuchar mis introducciones, mis reflexiones, os he dicho las anécdotas, etcétera, etcétera, que surjan en torno a toda esta historia. Y así creo que el canal de YouTube tiene un porqué, una razón, un motivo de que exista y de que también lo impulsemos y lo lancemos. Así que espero que a partir de ahora también me sigáis en el canal de YouTube,
los que os venga mejor, ánimo, todo para adelante y que sepáis que voy a ir analizando y haciendo, bueno, completando lo que es el podcast, ¿vale? Pues nada más. En esta ocasión vamos a escuchar el podcast de mi Mac Studio M1 versus M2. Ya sabéis que Apple presentó su nuevo procesador, que es una actualización del anterior. Estaba el M1 y han presentado el M2 con, pues en todos sus ordenadores, a excepción del Mac Studio. Y, voy a hablar un poco de esta locura de la tecnología que tenemos de actualizar cada año, de presentar productos nuevos cada año, de estar cada año con esa espada de Damocles de tengo que comprarlo, tengo que conseguirlo, este ordenador ahora es un 20% más potente que el anterior, lo quiero. Voy a hablar un poco de todo eso y bueno, pues cuando finalice el podcast, allí estaré con vosotros de nuevo. Y bueno, os contaré unas cuantas curiosidades y bueno, cosas que me gustaría aclarar y completar de este capítulo. Espero que os guste, espero que la gente que sigue YouTube le guste y bueno, de alguna manera comparta conmigo también sus experiencias y sus sensaciones. Y nada, ya sabéis, darle al like si os gusta, si no, no se lo deis. Suscribíos si os apetece y para todos vosotros, mi Mac Studio M1 versus M2. Muy buenas y bienvenidos a Restañando el Alma. El podcast en el que tratamos de emociones y libertad. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo espacio de Restañando el Alma. Y antes de nada pediros disculpas por mi voz, por los agujeros en mi voz y bueno, estoy con una gripe de esas que sabes cuando empiezan pero no cuando acaban. Haces todo lo que te dicen los médicos, te tomas todo lo que te dan, pero tan pronto te sientes mejor como te sientes peor. Y llevo bastante tiempo queriendo grabar este capítulo. Un capítulo que ya lo tenía grabado, pero que no me gusta como ha salido. Tengo 1 hora y media de grabación ahí en bruto en una carpeta del ordenador, pero he decidido que no voy a seguir el rumbo que empecé aquel día que grabé el episodio, sino que voy a hacer algo parecido pero distinto. Y espero que os guste y que os sirva también, sobre todo para generar un criterio propio y no dejarse llevar por esta sociedad tan, loca que estamos generando entre todos. Bueno, como ya habéis podido escuchar, en el apartado musical hoy contamos con un grupo irlandés que a mí me encanta, es mi vicio. Se llaman Clannad. Clannad es un grupo, familiar, un grupo en el que han ido pasando primos, tías, hermanos, etcétera, y que tiene una música absolutamente fantástica, maravillosa, un equilibrio vocal fuera de lo normal y una mezcla y equilibrio perfecto entre la tradición y lo moderno. Closer to Your Heart es el tema que estamos escuchando de Clannad y con el que comenzamos este episodio en el que hablaremos de mi Mac Studio.
ver, vamos a ser sinceros. En este capítulo yo pensaba hablar de las diferencias que hay entre el M1 y el M2. ¿Qué son el M1 y el M2? Procesadores de Mac, de Macintosh. Procesadores Apple Silicon que nacieron en el 2000, a finales del 2020 y que vinieron para quedarse porque las circunstancias que imperaban en aquella época desembocaban en que Apple montaba todos sus ordenadores con un procesador de la marca Intel. Yo creo que Apple no conseguía sus procesadores a tiempo, siempre tenía que estar a expensas de lo que Intel fabricara o dejara de fabricar para, bueno, evolucionar sus dispositivos y, bueno, pues de alguna forma empezaron a trabajar en crear procesadores diferentes para sus propios ordenadores y ahí nació el M1. ¿Qué es el M1? Bueno, el M1 no es exactamente un procesador. El M1 es un SoC, es un System on a Chip, o traducido sería un chip que tiene dentro de sí todo un sistema. Es decir, Intel o AMD, que son las grandes marcas de procesadores de los ordenadores de hoy en día, fabrican eso, procesadores. Es decir, el cerebro y el corazón del ordenador. Apple lo que ha conseguido con el M1 no es fabricar un procesador, sino que lo que ha conseguido es fabricar todo el sistema de un ordenador. Si tú eliges un PC alimentado por un Intel o por una AMD, todos tenemos claro que tenemos el procesador, tenemos la tarjeta gráfica, tenemos la RAM, la memoria RAM, tenemos el bus de datos, etcétera, etcétera. Tenemos muchos componentes que forman o completan lo que nosotros llamamos un ordenador. El M1, el SoC del M1, es algo tan maravilloso que todo eso que hemos hablado de tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, memoria RAM y diversos sistemas, diversos elementos que ayuden a la computación y que ayuden a ejecutar ciertos trabajos de manera mucho más solvente, todo está dentro del propio chip. System on a Chip. Todo está dentro del chip M1. Tú colocas el chip M1 y ya no necesitas colocar nada más. Más que lo único que te queda por colocar son la disipación de calor, es decir, ventiladores, placas, etcétera, y lo que es la memoria, es decir, los discos duros. Pero todo lo demás, todo lo necesario para que el ordenador funcione, está dentro de lo que llamamos el procesador M1, System on a Chip. Cuando yo comencé en el mundo de la informática, mundo que me sigue apasionando y me sigue alucinando porque creo que es algo vivo, algo que de alguna manera me apasiona y me alimenta y me remueve las entrañas. Cuando yo comencé en esto, empecé con un MSX. No sé si os acordaréis, muchos de los que me estáis escuchando no sabéis ni de lo que estoy hablando. Pero en aquella época había varios ordenadores. Estaba el Spectrum de Microsoft, estaba el Amiga de Amstrad, estaba el Commodore, había un montón de ordenadores diferentes, pero bueno, estas eran las grandes marcas, ¿no? Y yo tenía, dentro de todas esas, el MSX. Cuando ya empecé a estudiar informática de gestión, lo que sería la formación profesional en informática, di el salto de un ordenador normalito, de casa, para juegos y para poquita cosa más, a un PC, un personal computer, lo que llamamos un PC con su monitor, con su ratón, con su teclado. Os vais a reír y vais a alucinar, pero yo pagué un verdadero dineral por un ordenador Schneider que tenía 40 megas de disco duro. Sí, amigos, sí. 40 megas de disco duro.
Y además en aquella época, yo me acuerdo cuando cogimos el ordenador, que lo cogía a medias con mi hermano, nuestra pregunta era, ¿40 megas de disco duro para qué? ¿Cuándo lo vamos a llenar? Y esto fue, calculo que en el 93, 94, 95, más o menos uno de esos años. Ahí empezó todo. Ahí empecé con mi, bueno, pues digamos con mi pasión por los ordenadores, por la programación, por ser consciente de que tú eras el constructor de tu propio mundo en cuanto a bases de datos, a programas, a librerías y cosas que te ibas haciendo por ti mismo y que bueno, pues que gracias al Pascal, al COBOL, a C, lenguaje de programación C, pues ibas haciendo tus pinitos y tus historias, creando programas que eran bastante mejorables, pero que en esencia no desdeñaban mucho a cualquier programa que la administración pudiera tener en aquella época. Y de allí, bueno, pues poco a poco, trabajando y pasando los años, llegó el momento de tener un Mac ya mucho más adelante, años después, dedicándome ya al mundo de la música. Pues tuve un portátil Mac y luego yo me compré un iMac de 27 pulgadas. A ese iMac le siguió otro Mac. Y en el año 2019, yo creo que a finales del 2019, me compré un iMac de 27 pulgadas con un procesador Intel i9, es decir, a tope de power, como se dice ahora, nivel máximo, con una tarjeta gráfica de 8 gigas. Bueno, pues creo que era un ordenador que no era un Mac, un iMac Pro, pero le faltaba muy poquito, muy poquita. Había iMacs Pro que tenían una configuración mucho más baja que la mía. Entonces, bueno, pues compré ese ordenador porque mis exigencias a nivel de proyectos, etcétera, cada vez eran más importantes, más de una dimensión cada vez mayor, y necesitaba un aparato que estuviera a la altura. Con ese iMac empecé, bueno, pues una nueva etapa y, como os digo, a finales de la pandemia, Apple presentó el M1. Ese M1 consiguió que Apple pudiera decir adiós a todo lo que sonara a Intel. Es decir, yo creo que es un paso muy importante, sobre todo para la empresa, porque desde el punto de vista en el que hasta ahora, cada vez que quieres hacer un ordenador mejor, dependes de que el corazón del ordenador te lo haga otra empresa, pues tú siempre estás a expensas de lo que esa empresa quiera. Es decir, no sirve de nada que tú evoluciones y mejores tu hardware todo lo que puedas, es decir, tus componentes que forman físicamente el ordenador, pues eso no vale de nada que tú lo mejores, si después el que te tiene que hacer el corazón de ese ordenador, el que te tiene que hacer el motor de ese ordenador, no va a la par contigo generando esa potencia de la misma manera. El hecho de depender de ti mismo en cuanto al ritmo y a la velocidad de evolución que quieres dar a tus dispositivos es un gran paso. Y el M1 vino a certificar ese gran paso, ese SoC, ese System on a Chip, que no me cansaré de decirlo porque creo que la gente cuando compre, cuando se acerque a un Mac, tiene que saber lo que está comprando, tiene que saber lo que está pagando, tiene que saber cuál es la esencia y la ventaja de ese dispositivo en cuanto a los demás. Pero Apple sacó ese chip y en cuanto sacó ese chip, visto que yo estaba accidentado con aquel accidente de coche que tuve y estaba en cama, bueno, pues el iMac me servía de poco. El iMac estaba en la mesa, yo lo miraba desde la cama y poco podía hacer. Así que cuando Apple bueno, se lanzó a sacar ese M1, al mismo tiempo yo me lancé a comprar un portátil de Apple que me sirviera para poder trabajar en la cama sin tener que poner mesas supletorias, mover el ordenador de sitio, etcétera, etcétera. Y entonces me compré el MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M1, 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU. Bien, me compré aquel ordenador. Con aquel ordenador recuerdo que edité y
bueno, hice todos los trabajos necesarios para publicar mi libro de piececitos de perejil, entre otros muchos, pero bueno. Y bueno, pues me sirvió en esa época, ese año 2021, pues me sirvió de mucho, la verdad. En el año Apple lanza los MacBook M1 Pro y M1 Max. Cuando yo tenía el MacBook Pro de 13 pulgadas, que todo el mundo decía que el M1 era maravilloso, fantástico e increíble, y tenían toda la puñetera razón, yo me di cuenta que sí, que es verdad, que era maravilloso, fantástico, increíble, pero a mí se me quedaba un poco corto. ¿Por qué? Porque cuando yo le mandaba a hacer al MacBook Pro, al M1, un trabajo que duraba en el tiempo, es decir, un trabajo que iba a durar 3, 4, 5 horas sin parar, entre emisión por OBS, en streaming, hacer algún vídeo bastante potente y bueno, también trabajar mucho con el audio, bueno, pues el M1 se resentía. Y de repente sonaban los ventiladores y de repente aparecía el gran enemigo de todos los ordenadores, de todos, de los de antes, de los de ahora y seguramente de los del futuro, el calor. Aquel calor que me ponía el ordenador a 80, 90 grados, tocabas la placa de abajo y estaba quemando, y los ventiladores pues estaban a tope. Y claro, yo eso no lo veía en los diferentes análisis de los youtubers. Yo no veía que pusieran el ordenador tan al límite como yo. Y yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Que la gente no trabaja como yo? ¿Que yo debo de ser una rara avis que exijo al ordenador cosas que son, bueno, pues, que no se pueden hacer? No, no era verdad. Eso ocurría. Sobre todo porque yo, mi MacBook era el gama entrada, tenía 256 gigas de disco duro y 8 gigas de RAM. Y ahí es donde mi ordenador cojeaba, en los 8 gigas de RAM. ¿Por qué? Pues porque para que llevara todo eso con suficiente solvencia, pues hacía falta que tuviera los 16 gigas de RAM para que todo funcionara más equilibradamente. Pero bueno, yo me compré el gama de entrada porque, claro, tampoco hay más dinero. Y bueno, pues me encontré con eso, con que para escribir, para hacer trabajo multimedia, para ver películas, para navegar en la web, es un ordenador extraordinario, extraordinario. Incluso para el audio, para editar, para ecualizar, para llevar a cabo todos los procesos que hay que llevar de los archivos sonoros, es un ordenador extraordinario también, fantástico, rapidísimo, con una potencia extraordinaria para el precio que tiene. Pero si lo que tú le vas a pedir es ya a nivel de vídeo o de diseño, ahí es donde vuelvo a repetir que el ordenador no es que no podía hacerlo, evidentemente lo podía hacer, pero te encontrabas pues que le dabas bastante paliza, le dabas bastante calor, le ponías al límite y bueno, pues no es agradable porque te estás dando cuenta que le estás dando al ordenador una paliza, que no se sabe cuáles van a ser las repercusiones de dicho esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, no es que te lleves una desilusión, pero sí que es cierto pues que te desanimas y que dices, joder, he estado escuchando a 100.000 tíos, me han hablado de las excelencias de este ordenador y realmente no han sido sinceros. Realmente cuando tú le vas a dar o le ofreces una gran carga de trabajo, el ordenador no puede responder como tú esperas que vaya a responder. Y sí que es cierto que es un gama entrada, sí que es cierto que, joder, que más no le puedes pedir, pero entonces no me vendas la moto. Dime, oye, mira, esto va bien aquí, la batería del ordenador es lo mejor que yo he visto en mucho tiempo,
mi ordenador, ese ordenador tenía una batería que me permitía trabajar 2 días sin tocar el cargador. Y 2 días a pleno. O sea, trabajando, divirtiéndome, pasando el rato, volviendo a trabajar, y me permitía hacer 2 días. ¿Cuándo se ha visto eso en un portátil? Ahora, claro, cuando yo le metía a renderizar un vídeo, cuando yo le metía a moverme unas imágenes, pues de muchos gigas, el ordenador, la batería ya empezaba a funcionar pues como funcionan las baterías de cualquier PC. Pero claro, era una exigencia brutal la que yo le estaba pidiendo. Entonces, yo estaba encantado con ese ordenador en el sentido de que no quemaba nada, no gastaba nada, era una mierdilla lo que gastaba para lo que hacía, y después era un ordenador que incluso cuando se calentaba o cuando sacaba ruido, pocas veces entré en thermal throttling, y claro, bueno, pues mientras no entrabas en ese falso equilibrio del calor y la potencia, pues todo iba francamente bien, aunque podía molestarte el ruido, podías sentirte nervioso porque la placa estaba muy caliente, pero tú continuabas y no pasaba nada. Thermal throttling. ¿Qué es el thermal throttling? Bueno, pues mira, cuando un ordenador, por lo que tú le estás exigiendo, los trabajos que tú le pides al ordenador, hay un momento en el que el procesador va tan rápido, todos los elementos que conforman el ordenador tienen que funcionar bajo una exigencia tan grande que el esfuerzo de ese chip, el esfuerzo de ese procesador, parte de ese esfuerzo se convierte en calor. Y ese calor, se supone que el ordenador tiene que tener un elemento, tiene que tener un sistema preparado para disipar ese calor. ¿Por qué? Porque el calor, cuando se va acumulando, es peligroso para el ordenador. Puede fastidiarte el sistema que tienes, los elementos que conforman ese ordenador están en peligro cuando la temperatura pasa de los 85-90 grados. Entonces, cuando esa temperatura llega ahí, teóricamente tendrían que encenderse unos ventiladores, tendrían que empezar a enfriar todo lo que es el interior del ordenador y a hacer que se pueda disipar ese calor, es decir, que se pueda sacar ese calor fuera para que lo que esté dentro pueda continuar bajo un esfuerzo tan importante, pero trabajando de una manera correcta para no generar peligro en los diferentes apartados de la computadora. ¿Qué ocurre? Pues que a veces el nivel de exigencia es tan enorme que por mucho ventilador que enciendes, por muchas placas de cobre o de platino que le enganches, no sirve. No son capaces de disipar el calor lo suficientemente rápido para que no se acumule y los grados no suban. Y cuanto más suben los grados, más pones en peligro todo el sistema del ordenador. Con lo cual, pues, ¿qué hace el ordenador para no entrar en una crisis, para no entrar en un bucle y no quedarte sin ordenador? Bajar la potencia. Es decir, cuando mi forma de evacuar el calor no sirve porque hay más calor que evacuación, lo que hace el ordenador es bajar la potencia. Porque es esa potencia la que está generando el calor. Si yo bajo la potencia, bajo el calor. ¿Y qué ocurre si bajo la potencia? Pues que si yo le digo que me renderice un vídeo y todo el mundo dice que este ordenador renderiza vídeos en 20 minutos, resulta que en vez de 20 minutos me va a tardar 33. Oye, no pasa nada, son 13 minutos. Pero entonces no me vendas la historia de que este ordenador es impresionante y lo hace en 20 minutos. No, no lo hace en 20 minutos. Cuando tú exiges de verdad, existe el thermal throttling y ahí se joroba la historia. ¿Bien? Bueno, pues después de haber vivido eso 3, 4, 5 veces, Apple
presenta el M1 Pro y el M1 Max. Y ahí es donde yo, a finales del 2021, en diciembre, me hago con un portátil, vendo el MacBook Pro de 13 pulgadas M1, lo vendo por eBay, y me compro con ese dinero y un poco más el MacBook Pro M1 de 14 pulgadas. Amigos, este ordenador no tiene nada que ver. Este es maravilloso. Es un ordenador impresionante. El M1 Pro, le da muchas vueltas al M1. Y aunque también he conseguido que suba el nivel de los altavoces y que el calor aparezca, para conseguirlo tuve que hacer verdaderas acrobacias. Este M1 Pro, cuando lo compré de 14 pulgadas, lo compré con 8 núcleos, 10 núcleos de CPU. CPU es la unidad central de proceso, lo que llamamos realmente el procesador. De 10 núcleos de CPU, el anterior tenía 8 y 16 núcleos de GPU. El anterior tenía 8 también. Luego tenía 2 núcleos más de CPU y 8 núcleos más de GPU, lo cual creaba una gran diferencia entre el portátil anterior y este nuevo que yo tenía. Amén de que la pantalla es una pantalla OLED y se ve de vicio, se ve como las televisiones que cuestan miles de euros. Y la verdad es que es una gozada. Aparte, yo incluí a este ordenador, como con el anterior, con 8 GB de RAM, pues yo anduve un poco justín. En este metí 32 GB de RAM. Y os aseguro que se notan. Y se nota mucho. Es un ordenador elegante, un ordenador fantástico y uno de los mejores ordenadores que he tenido yo a lo largo de mi vida. Con el paso de los meses, y bueno, trabajando con el ordenador y trabajando con el iMac de 27 pulgadas, apareció lo que se dio en llamar el Mac Studio. El Mac Studio es como una especie de Mac Mini. ¿Conocéis lo que es el Mac Mini? Bueno, el Mac Mini es como si fuera una caja de bombones, más o menos como si fuera una caja roja de Nestlé, de ese tamaño, de ese grosor, en el que, bueno, pues hay un chip. Hasta ahora estaba el M1, le podías meter hasta 16 GB de RAM y, bueno, el disco duro que tú quisieras, ¿no? Bueno, pues el Mac Studio es como si fueran 3 Mac Minis, uno encima del otro, es como si fuera una caja. El Mac Studio es como si fuera esa típica caja de galletas de mantequilla que dicen que son danesas, que viene en una caja azul, que aparece en la foto de las galletas. Bueno, pues como si fuera una caja de esas, pero en lugar de ser redonda, es cuadrada. Pero tiene más o menos el mismo fondo que esas galletas, la misma profundidad que esas galletas. Y las 3/4 partes de esa profundidad que tiene esa caja, tiene ese Mac Studio de alto, de profundo, son ventiladores y sistema de disipación. ¿Por qué? Bueno, como ya os he dicho, en mi MacBook Pro, M1 Pro de 14 pulgadas, sí he conseguido llevar el ordenador hasta el momento en el que los ventiladores estén funcionando de manera potente, ¿vale? Normalmente ya os digo yo que si no hacéis trabajos de una brutalidad bastante evidente, no vais a escuchar nunca los ventiladores de un M1 Pro. Tiene una disipación de calor bastante buena para ser un portátil y la verdad es que cuesta mucho ponerlo contra las cuerdas. Cuesta mucho. Pero si el M1 Pro cuesta mucho, meses después, yo vendí mi iMac de 27 a una persona encantadora, me la compró por Wallapop. Y fue una suerte encontrarle porque, bueno, es una persona de verdad que me alegro mucho. Además es un fotógrafo fantástico, extraordinario, que estoy convencido que mi iMac le va a ayudar a crear unas fotografías de ensueño. Algunas me va enseñando y son alucinantes. Y
Bueno, pues vendí mi iMac y apareció en mi casa un Mac Studio con un M1 Max, es decir, más potente, casi el doble de potente que un M1 Pro. Tiene 32 gigas de RAM y le añadí 1 TB de disco duro. Es otro mundo. Olvidaos de todo lo que os he dicho hasta ahora. Ese Mac Studio, ese ordenador que bien os digo que puede ser una caja de galletas, es lo mejor que he tenido yo en mi vida a nivel de ordenadores. No os podéis imaginar la velocidad con que lo hace todo. Un vídeo que en el M1 Pro podía tardar 17 minutos en renderizar, en el M1 Max de mi Mac Studio puede tardar 6. Pero es que es exagerado. Pero exagerado cómo lo hace. Exagerado cómo gestiona el renderizado cualquier trabajo que tú le exijas en cuanto a formatos de audio, archivos de audio, renderizado, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que le pidas de vídeo, cualquier cosa que le pidas a nivel de diseño, es extraordinario. Estoy encantado con él. No hay iMac, ni portátil, ni Mac Mini que se pueda acercar a esto. Y estoy hablando que tengo el M1 Max de 10 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU. 32 GB de RAM y 1 TB de disco duro, como ya os he dicho. Esto es la bomba, la caña. No hay nada igual que yo haya probado. Es más, cuando lo arranco y enciendo el monitor, no me da tiempo. Para cuando he encendido el monitor, el ordenador ya está arrancado. Eso no me ha pasado nunca. Todos los ordenadores tienen su tiempo, desde que le das al botón hasta que tienes la pantalla en la que puedes trabajar. El Mac Studio con M1 Max le falta tiempo. Y como eso, muchísimos trabajos que yo haya hecho. Edición de libros, edición de podcast, grabaciones, streaming, renderizado de vídeo, exportaciones de vídeos que son pesadísimos, le da igual. Lo hace de la misma manera. Y encima, no ni enciende los ventiladores, ni da una señal de decir, ay madre, le acabo de encontrar el talón de Aquiles. Nada. Su funcionamiento es perfecto y de una solvencia absoluta. Es alucinante mi Mac Studio M1. Y ojo, he cogido el M1 porque es el de gama de entrada. Hay otro superior que es el M1 Ultra que no quiero ni saber cómo funciona. Porque tiene que ser ya, su reino no es de este mundo, como decía un amigo mío. Y yo estoy encantado, maravillado. Pero, ojo, porque por muy maravillado que esté yo con este ordenador, que como os digo, no saca ruido, no se escuchan los ventiladores, no se calienta, lo tocas en cualquier momento y está frío como un témpano. Y no hace ni el más mínimo atisbo de acelerar. No, es que no hace nada. Jamás lo he escuchado. Y llevo con él, pues ya llevo 4 meses. Y creo, sí, recuerdo que gran parte de la edición del libro de injertos lo he hecho con este ordenador. No sé lo que es que se queje. No sé lo que es que me pida decir, dame descanso. No sé lo que es que no pueda seguir adelante al nivel que yo quiero porque el ordenador no llega. No sé lo que es. Es todo un funcionamiento que ni te enteras ni caes en la cuenta de si está o no está. Que no. Es directamente, lo pides y se hace. Es, francamente, un ordenador de quitarte el sombrero.
de lo mejorcito que ha presentado Apple los últimos años. Para mí lo mejor, sin duda. Sin duda, no hay nada más. Ni el Apple Watch Ultra, olvidaos. Ni el iPhone, nada, olvidaos. Para mí, la gran diferencia, el gran elemento, el gran dispositivo que Apple ha presentado los últimos 5 años es el Mac Studio. Y me jode que nadie le dé la importancia que tiene. Y me joroba que la gente empiece a pensar que ya no lo van a volver a sacar, que van a sacar el iMac. El iMac lo hacía perfectamente. Pero iba a 1 minuto por minuto de vídeo. Si yo tenía un vídeo de 1 hora, me tardaba 1 hora. Si yo tengo un vídeo de 1 hora, este M1 Max no tarda 20 minutos en exportarlo. Ni 20 minutos. Y es un vídeo 4K, 60 minutos, a 60 frames por segundo, y con la virgen y más de efectos, de movidas, de historias que le metemos, de edición de colores, de todo. Yo a veces no me lo explico. ¿Qué hay en ese SoC? ¿Qué hay en ese System on a Chip del M1 Max para que esto funcione de manera tan increíble, tan alucinante, tan apasionante? Es poner un vídeo, le das a exportar y de repente tus ojos alucinan. Porque va a una velocidad increíble, sin ningún fallo. Estás editando el vídeo y todo funciona con una fluidez alucinante, apasionante. Que de repente dices, pero ¿qué han hecho estos señores en este ordenador? Que el mío es el gama de entrada, que no es el Ultra, que no es un disco o un ordenador con 4 teras de disco duro, que tiene 1 tera. Y aún así funciona, que es increíble todo. Audio, vídeo, diseño, todo, absolutamente todo. Y ya cuando estás escribiendo o cuando estás navegando por internet, es como si estuviera apagado. Es alucinante. Y a día de hoy, que acaban de sacar el M2 Pro, que es tan increíble, y el M2, y fíjate, y esto, lo otro, y el M2 Max, que también lo han sacado en portátil. Joder, no hagáis el tonto. Si necesitáis un portátil, tenéis que pedir un portátil. Pero si no, lanzaros por el Mac Studio M1 Max. Existe una locura de sociedad que estamos generando nosotros mismos, cada vez más palpable y más patente, de tener que presentar un dispositivo nuevo cada año. Es decir, si yo tengo 2 portátiles con diferentes potencias, el año que viene tengo que presentar los mismos portátiles con unas potencias elevadas, con una batería elevada. Y ya estamos jugando a ese juego todas las empresas, no Apple, todas. ¿Y sabéis cuál es la putada? Que la tecnología, el nivel tecnológico o lo que las empresas quieren enseñar no va al mismo ritmo. Y ocurre que lo que te presentan este año como novedad tiene muy poca distancia con lo que te presentaron el año pasado. Pero ellos juegan a que, como este año has presentado un elemento nuevo, los que compraron el elemento viejo lo venderán y se comprarán este nuevo. Y así juegan. Y como el de enfrente, que es mi contrario, lo va a hacer, yo también lo hago. Aunque mi ordenador cambie mínimamente con el que presenté el año pasado. Y así jugamos todos en esa liga. Porque eso no es solamente culpa de Apple, o de Microsoft, o AMD, o Intel. En gran parte es culpa de los que compramos, de los que vendemos uno para quedarnos con otro. Que alguien venda un ordenador de Intel, con procesador Intel, un Mac, un portátil, ordenador de escritorio, un iMac, por comprarse uno con procesador Apple Silicon, es decir, un M1 o un M2, yo puedo llegar a entenderlo, porque es un salto bastante competitivo, y es un salto bastante bueno. Y yo animaría desde aquí a la gente que tiene un Intel, que juega con que los ventiladores hacen que su ordenador despegue cuando menos se lo espere. Yo jugaría a comprarme un Apple Silicon y meterme en el mundo de Apple Silicon y tirar ya hacia adelante, porque pronto los ordenadores Intel
van a dejar de tener actualizaciones, de tener historias, y poco a poco los irán abandonando porque Mac es así, Apple es así, y funciona así. Y nosotros hacemos que funcione así. Pero comprarte un M2 cuando ya tienes un M1, yo no lo veo. Sobre todo porque la diferencia es tan pequeña, es tan mínima, tanto, que incluso hay veces que es mejor el M1 que el M2. Porque la han cagado con el M2. Y os lo podría explicar, pero mirad, para que... No me voy a poner a explicar eso porque es bastante difícil de explicarlo, bastante complicado de que lo entendáis, bastante complicado de que yo lo pueda explicar bien. Y creo que si visitáis los podcasts de Apelianos, sobre todo de Apelianos, con Israel a la cabeza y sobre todo Adrián, que es una maravilla, es un motor de los podcasts, os va a explicar perfectamente por qué el M2 en gran medida es un paso atrás. Claro, Apple cuando sacó el M1 nos vendió la moto de que eran infinitamente más silenciosos que los procesadores Intel. Y es cierto, cuando yo tenía mi iMac de 27 pulgadas y me ponía a exportar vídeo, aquello parecía que iba a despegar. Los ventiladores empezaban a funcionar que te mueres. Y cuando el calor pasaba de lo normal y los ventiladores no podían disipar, no podían echar más calor fuera, el ordenador lo que hacía era bajar el ritmo del procesador. Claro, el calor empezaba a disminuir. Pero el vídeo, exportar un vídeo duraba lo mismo que duraba el vídeo. Exportar un vídeo de 15 minutos duraba 15 minutos. En el Mac Studio puede durar 3 minutos, 4. Es impresionante. Entonces Apple nos vendió, nos dijo, lo vamos a hacer más rápido y encima no va a sonar, no se va a calentar. ¿Qué ha pasado? Creemos, yo he escuchado los podcasts de Apelianos, que vuelvo a repetir, os invito a que los escuchéis, a que os hagáis, a que los sigáis, a que os suscribáis al podcast de Apelianos, porque explicar la tecnología como ellos la explican es muy complicado. Lo hacen muy fácil. Hacen fácil lo difícil. Incluso te meten el gusanillo y te hacen que te apasiones con la tecnología. A mí por lo menos es lo que me han hecho. Soy un enamorado del podcast de Apelianos. Bueno, pues ahí descubrí que se cree, no lo podemos asegurar, pero se cree que Apple tenía pensado presentar los M2 bajo una estructura de 3 nanómetros. El M1 se presentó en una estructura de 5 nanómetros. Se creía que a estas alturas se podría presentar el chip de 3 nanómetros. TSMC era la empresa encargada, y es la empresa encargada, de fabricar toda la estructura donde entra, donde se incluye los Apple Silicon. Bueno, pues se creía que esa estructura TSMC ya la iba a poder construir en 3 nanómetros y no ha podido ser. El tiempo no ha dado. No ha dado para poder hacer esa estructura en 3 nanómetros y poder incluir el M2. ¿Qué ha pasado? Que alguien ha controlado mal la historia y ha comprado antes, como dice mi madre, ha comprado antes la campana que la vaca. Han dicho, vamos a utilizar el mismo diseño de los portátiles de los M1, vamos a poner un elemento de disipación más cutre, digamos, que los que llevan el M1, porque como va a ir en 3 nanómetros, eso va a enfriar las labores del procesador, y vamos a incluir el M2 y lo lanzamos todo. ¿Qué pasa? Que no tienen tiempo para... TSMC no ha tenido tiempo para presentar los chips suficientes o la estructura, los elementos con estructura suficiente para poder incluir los M2
en una estructura de 3 nanómetros. ¿Qué ha pasado? Que el M2 ha ido en 5 nanómetros como el M1. Y para que el M2 sea atractivo y la gente diga, ay, me quiero comprar el M2 porque el M1 es peor, tienen que vender que el M2 tiene más potencia que el M1. Y de repente cuando presentan el M2 dicen, no, el M2 Pro y el M2 Max tienen hasta un 20% de incremento de potencia con respecto al M1. Y tú dices, hostia, qué bueno, tío. Joder, me compro el M2. Ahora os pregunto, ¿cómo se consigue subir la potencia en un procesador? Pues hay dos maneras. Se sumen los núcleos, es decir, en vez de meter 10, meto 12, en vez de meter 16, meto 19. Meto 2 más de CPU y 3 más de GPU, por ejemplo. O subo lo que podríamos llamar las revoluciones del procesador y paso de 3,2 a 3,5 GHz. ¿Qué ocurre? Que los núcleos que meto en la CPU, que en realidad son los que van a agilizar la historia, no son núcleos de potencia, no son núcleos que ellos llaman de performance, son núcleos de efectividad. Son núcleos que permiten ahorrar más batería, que permiten no gastar tanto en labores pues más suaves. Porque hay dos tipos de núcleos en el CPU, los núcleos de potencia y los núcleos de eficiencia. Los de potencia, ¿para qué se usan? Para las labores en las que hace falta potencia. Renderizado de vídeo, exportación, edición de audio, diseño, imágenes. Para todo eso se usa los núcleos de potencia. Los núcleos de efectividad se usan para navegar por Internet, para escribir en el Word, para usar el Excel, labores de ofimática, labores de navegación de web, labores de, pues de escucha de audio, de ver películas. Si tú subes el incremento que haces, en vez de ser 2 de potencia, son 2 de efectividad, hombre, pues lo que alcanzas puede ser, pues como se suele decir, un 10% más que el M1. Pero claro, un 10% más ¿en qué? En ver películas, en que la batería te va a durar más, en escribir en el Word. Pero cuando el M2 empiece a editar un vídeo, va a tardar como el M1. Porque ahí no son los de eficiencia los que trabajan, son los de potencia. ¿Entendéis? No han cambiado casi nada. Y lo que han hecho ha sido subir lo que llamamos, para entendernos, que no es exactamente, pero para entendernos, las revoluciones por minuto de cada núcleo. Subir las revoluciones por minuto del procesador, de los elementos del procesador. Subir las revoluciones por minuto, las vueltas que da eso. Subir, acelerar. Nada más. Cuando tú aceleras, es decir, cuando tú le dices al núcleo, en vez de correr a 10 kilómetros por hora, vas a correr a 13, el calor aumenta. Cuando le metes más núcleos, el calor aumenta. Y si tú metes esto que es el M2, que has tenido que aumentarlo, que exagerarlo, para poder decir, tiene un 20% más de potencia para poder venderlo, porque si no te lo va a comprar ni Dios, y lo metes dentro de una caja que está preparada para el M1, con un elemento de disipación menor que los que tenían el M1, ¿qué ocurre? Porque le has dado más calor y has quitado más elementos para poder disipar el calor. Va a subir el calor el doble. ¿Y qué ves lo que va a venir? El thermal throttling. Y si tú haces un vídeo o 2 al mes, no importa una porra en cuanto al tiempo de vídeo. En cuanto a la paliza que le estás dando al procesador, sí que importa. Y la paliza que estás dando a todos los elementos del ordenador. Eso sí que importa. Pero de tiempo, no te va a importar. Pero si tú te dedicas a trabajar editando vídeos, haciendo streaming, creando cursos, grabando 3 tomas a la vez,
ahí sí te va a importar, porque va a cascar, porque va a empezar a funcionar más lento y todo se va a caer. Pero amigos, que no importa, que es el M2 y el 2 es mejor que el 1, porque así nos enseñaron las matemáticas, ¿verdad? Y nada más. No sé, yo creo que como reflexión os podría decir que creo que nos estamos volviendo gilipollas. Que ya llevamos mucho tiempo pensando que por qué cambian los móviles cada año, por qué los sistemas operativos cambian cada año, por qué todo tiene que cambiar cada año cuando no hay por qué. Las novedades que se presentan son mínimas y en muchas ocasiones ni funcionan. Y en vez de entrar a funcionar en octubre, te entran a funcionar en marzo del año siguiente. ¿Por qué esa prisa para que todos los años esté algo nuevo? Pues no sé, no. Yo sé que ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar porque no presentaban novedades, porque el producto que tenían era tan bueno que no necesitaban presentar novedades. Y la gente somos tan idiotas que nos vamos con otras empresas porque presentan novedades, sin darnos cuenta y sin pensar y sin preguntar y sin enterarnos si esas novedades son mejores o peores que lo que ya existe. Pero existe como una especie de prisa, de ansiedad, de tontería, de estrenar algo que luego no sirve para nada. Hay muy pocas ventajas del iPhone que se presentan todos los años que a mí me sirvan de verdad. Muy pocas ventajas, muy pocas novedades me dan de verdad una cierta ventaja para decir, bueno, el sistema operativo de este año sirve, merece la pena porque ha pasado esto, han presentado esto. No hay casi nada, casi nunca. Y aún así nos siguen metiendo por las orejas, por la boca, por la nariz y hasta por el culo. Novedad, 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 nuevo, nuevo, nuevo. iPhone 13, 14, 15, 16, 17. A mí me gustaría más que presentaran el iPhone 14 y el iPhone 16. Y dijeran, oye, no, es que vamos a hacerlo cada 2 años. Eso sí, el que presentemos va a estar bien. Y tú que tienes el 14 vas a querer venderlo por quedarte con el mío. Pero eso del 14, el 15, el 16, el 17, cada año, para no obtener una novedad real. ¿Qué novedad hay entre el iPhone 13 y el iPhone 14? ¿Qué novedad hay entre el S21 y el S22 de Samsung? Que me diga alguien. Pero lo siguen haciendo todos los años. Y lo siguen haciendo porque les sale bien. Porque hay gente que vende uno, compra el otro, vende uno, que yo lo hago. ¿Hasta qué punto nos merece la pena? Estamos generando una sociedad de locos. De cosas sin sentido. Y lo mismo en los Mac. Y lo mismo podría deciros en los PC. Que de aquí no se libra nadie. Absolutamente nadie. ¿A santo de qué tanta tontería? Si vas a presentar algo, preséntalo cuando ya lo tengas bien cerrado y cuando de repente tenga elementos y tenga, bueno, circunstancias que sean cambio de verdad. Y si no, déjalo. Es que se van a ir a comprar otra cosa. Pero es que tú eres Apple. Y entre comillas, tú nos vendes la idea de que tú no juegas a ese juego. De que tú juegas en otra liga, en otra historia. Y que la gente que tiene Apple, como lo que tiene es algo tan bueno, no se va a pasar a Samsung porque Samsung le diga que ahora puede hacer fuegos artificiales en las fotografías. ¿O sí? O quizás esa idea que nos das, Apple, de que eres una empresa diferente y que tus dispositivos y lo que tú presentas está en otra liga, quizá no te lo crees ni tú. ¿Cómo me gustaría a mí poder sentarme delante de Tim Cook y hablar de todo esto? ¿Y sabéis lo que creo? Porque yo soy de la escuela de Carlos Castillo y de su podcast, Reflex Podcast, que antes hablaba de fotografía y ahora habla de cualquier cosa. Es un podcast brutal, genial, os va a gustar. Y yo soy de su cuerda. Exijo la dimisión de Tim Cook ya. Ahora, también os digo una cosa. Cada vez que he exigido la dimisión de alguien, a nivel personal o a nivel profesional,
en algo, he descubierto que el siguiente que ha venido era peor que el anterior. Y a mí eso me da un miedo, porque Apple ya va mal con Tim Cook. No a nivel económico, pero a nivel de herramientas que me da a mí para poder continuar en Apple, muy mal. Porque me las está quitando todas. Me quedan pocas. El Mac Studio es una de esas herramientas. Pero joder, cuidado, yo sí quito el Mac Studio y quito el portátil M1 Pro. Joder, es que el iPhone, los servicios, el Apple Watch, el S6, el S7, el S8, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues no me presentes el 7, el 8, ¿para qué? No, porque así la gente cambia. Ya, sí, económicamente sí. Es que estoy criticando algo que luego nosotros mismos alimentamos. Es que es de locos. Es de locos. Pero de verdad, si tenéis idea de compraros un ordenador, y si por lo que sea queréis que sea un Mac, os recomiendo, por favor, el Mac Studio. Aunque os cueste un poco de dinero. El Mac Studio. Y no tiene M2. Y no, ya. Hay muchos reviews en YouTube que dicen, no, el M2 Mac Mini, M2 Pro, puede con el Mac Studio. Las narices de Paco. En media hora sí puede. Porque quizás haces algo que, por lo que sea, puede. Jugar, por ejemplo, vale. Pero ponle tú 3 o 4 horas a hacer un streaming con 2 o 3 tomas y a ver qué pasa. No podemos decir, esto es mejor, esto es peor, esto... Hay, sobre todo, a día de hoy, entre el M1, el M2, etcétera, la gran diferencia es la disipación de calor. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran poder. Y todo lo demás es humo. Mierda en pote y en bote. Así que, de verdad. Y no he hablado nada del cambio euro-dólar con el que Apple nos está engañando. Pero no hay paso de entrar porque es algo económico, son 100.000 cosas de las que hay que hablar y quizá otro día. Pero hacedme caso, los portátiles han subido alrededor de 200, 300, 400 euros. Y el Mac Studio M1 sigue con el precio de diciembre, noviembre, octubre, septiembre. No seáis tontos. Un Mac Mini M2 Pro tope de gama es más caro que un Mac Studio M1 Max tope de gama. Es más caro. Mi Mac Studio M1 Max es más barato que el Mac Mini M2 Pro tope de gama. Con el mismo RAM y con el mismo disco duro. Y entre el Mac Mini y el Mac Studio, hombre, pues yo me quedo con el Mac Studio. Y el Mac Mini es un pedazo de ordenador, ¿eh? Un pedazo de ordenador. Pero al mismo nivel que el Mac Studio, sale muy caro. Está más caro que el Mac Studio. Y la capacidad de disipación y el funcionamiento del Mac Studio está a años luz del Mac Mini. Que lo quieren entender, fenomenal. Que no lo quieren entender porque no lo entiendan. Pero es así. Así que nada, ya os he aconsejado que si queréis un ordenador, mi consejo es el Mac Studio y vais a flipar. Vais a flipar. Y bueno, yo desde luego estoy encantado, encantadísimo. Cuando lo compré, yo escuché a Isra que había comprado el Mac Studio. Yo ya estaba pensando que lo quería comprar porque había visto muchas reviews, muchas. Y bueno, pues estaba convencido que lo quería comprar, pero cuando vi que Isra de Apelianos lo había comprado y escuché lo que él dijo y lo que aconsejó, dije, ya no tengo ninguna duda. Y la verdad es la mejor compra de Apple que he hecho después del 3GS, que fue el primer iPhone que yo tuve. Es la mejor compra de Apple que he hecho jamás. Y ahí queda eso. El Mac Studio M1 Max. Y nada, pues despedirme ya de todos vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que
lo haya hecho no tan técnico y sí un poquito más divertido, bueno, por lo menos pasable, y deciros que me alegra que visitéis una vez más Restañando el Alma, que me acompañéis en todas estas reflexiones que yo hago y que, bueno, que espero que pronto nos volvamos a encontrar. Hay muchos temas que tengo en la recámara, muchas ideas que quiero lanzar al mundo y que necesito tiempo, porque es eso lo que me falta, tiempo y disposición para poder lanzarlo. Y de una vez más pedir disculpas por mi voz, por lo mal que puedo hablar, por el tono y todo, porque tengo la garganta súper tocada. Y nada, espero que pronto pase, que os divirtáis, que os guste este episodio. Os espero en el siguiente. Y recordad, una vez más, junto con esta música de Clanat tan inspiradora y de alguna manera hasta tan tranquilizante, ¿no? Esas voces, esa envergadura, esa dimensión que son capaces de crear y que más me acompañan en muchos de los momentos en los que, pues trabajo para seguir editando libros, para escribir, etcétera, etcétera. Pues nada más, despedirme, no sin antes recordaros que por favor busquéis la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Restañando el Alma, un podcast de emociones y libertad. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues hola a todos otra vez. Ya habéis escuchado el podcast. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues en este primer programa en serio de YouTube, yo sí que os quiero contar un par de cosas. La primera de todo, cuando he empezado, os he contado que, el episodio lo grabé y lo deseché y volví a grabar el episodio nuevamente. Eso es verdad. Lo hice así. El día anterior a la grabación que habéis escuchado vosotros, yo grabé un episodio sobre esa misma temática de 1 hora y media de duración. 1 hora y media de duración que, yo os digo, no tenía casi espacios en blanco. Fue 1 hora y media del tirón, un poco reflexionando sobre todo lo que os he comentado en el podcast, pero de una manera quizás, os voy a decir la verdad, más ágil, pero no me gustó cómo quedó. Muchas veces cuando uno crea algo,
de repente en el momento le gusta mucho, le parece una cosa increíble, pero os recomiendo a todos los que creáis cosas que pasado un tiempo lo volváis a... A mí me duró poco, ¿eh? Yo al día siguiente lo escuché otra vez y sí que me dio como una cosa de decir, ostras, eh, no sé, no quedó bien, no me gustó, no era el punto que yo le quería dar. Subjetivo totalmente. Seguramente habrá muchos de vosotros que me digáis, joder, pues yo si lo hubiese escuchado igual me hubiese gustado más. Pues evidentemente sí. Sí, a mí me ha pasado muchas veces cuando yo me he relacionado con gente, con actores, con músicos, con escritores, y de repente tienes acceso a algo que ellos han desechado, muchas veces yo me he dado cuenta de decir, ostras, pues si eso me gustaba mucho más que cualquier otra cosa que has presentado. Pero es que al autor no le gusta. Y si al autor no le gusta, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a decir ni hacer si a él no le gusta? No puedes hacer nada. Las cosas se tienen que presentar, las cosas hay que crearlas tal cual el actor iba a decir, el autor quiera. Es el único pequeño derecho que nos podemos otorgar los que hacemos cosas. Y después, el que las escuche, el que las lea, el que las vea, pues tendrá que, bueno, no sé, dar su opinión, pero es el pequeño, el impuesto revolucionario que tenemos los autores, ¿no? Es decir, podemos elegir, podemos decidir qué sale a la luz, qué creamos y qué no. Y eso es lo que pasó en ese episodio. Además, me acuerdo que me cabré mucho cuando yo escuché el audio otra vez. Me di cuenta y digo, pero ¿por qué divago aquí? ¿Por qué me meto allí en una cosa que no tiene sentido? ¿Por qué le doy 3 vueltas a la misma historia en esta otra parte? Y entonces dije, mira, o sea, es que no me... Realmente mis audios sí que están editados. Están editados en cuanto al sonido, en cuanto a la calidad, en cuanto a los espacios. Esas respiraciones que a veces hago, pues no me gustan, las quito. Me gusta que el sonido esté limpio, que esté todo lo profesional que yo le puedo dar, ¿no? Toda esa parte de sonido más puro, más con muchísimos matices, un sonido rico. Entonces me gusta hacerlo así y en ese sentido sí que lo edito. Lo que no lo edito para nada es en repetir trozos, en meter un trozo que he grabado un lunes con otro que he grabado un miércoles. Eso no lo hago. O sea, lo que vosotros escucháis es de empezar y terminar. Y los podcasts, la grabación dura lo que dura. 1 hora y media, 1 hora y media. 1 hora, media hora. Pero se empieza y se termina. Nunca he hecho un episodio de hoy cojo 2 trocitos, mañana, ay, espera que se me ha olvidado esto, hablo de otra cosa. No lo he hecho nunca y creo que no lo voy a hacer. Creo que en la frescura, en el directo, hay mucho valor en ese sentido. Entonces, no creo que voy a cambiar en cuanto a eso. Y pues lo que os digo, lo que escucháis es lo que se empieza y lo que se termina. Pero sí que edito en ese otro sentido de la calidad, de contrastar de los tonos, que nada suba mucho ni que nada quede muy abajo, cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, os podéis imaginar el cabreo que a mí me entró cuando yo cogí algo que yo creía que estaba hecho, lo guardé y luego lo tuve que tirar porque a mi entender no tenía valor, no decía lo que yo quería. Y entonces, bueno, pues si tú no dices lo que quieres, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Para qué lo quieres? Y ya grabé otra vez, que fue una grabación de 1 hora y algo, y bueno, ahí quedó la historia. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. En cuanto a la música, bueno, pues a mí me gusta mucho el grupo Clanat, me gusta muchísimo, desde siempre además. Es un grupo de esas familias que existen en Irlanda, que es muy curioso porque son como clanes. ¿Os acordáis de esos clanes escoceses, del clan MacLeod? Pues eso mismo hay en Irlanda, sobre todo aplicable al mundo de la música. Entonces hay pues el clan de, no sé, yo qué sé, los Brennan, que son los que en parte han hecho el grupo Clanat, y muchos más. Y es una, no sé, es una curiosidad, es
algo muy bello culturalmente, ¿no? El hecho de que muchos no sabían leer, no sabían escribir, no habían estudiado, pero todo el mundo sabía tocar un instrumento. Irlanda, en ese sentido, nos da una lección brutal. Todo el mundo sabe tocar o el acordeón, o el violín, o la gaita, la William Pipe, bueno, gaita irlandesa, que también muchas veces digo cosas en inglés y luego no las traduzco como los nombres de las canciones. Aquí traducir el nombre de la canción, bueno, es más complicado, pero bueno, ya. Ahora no me va a venir a la memoria. Closer to your heart. Pues, pues eso, literalmente más cerca de tu corazón. Pero yo lo diría más cerca tuyo, no sé, más junto a tu corazón, no sé, algo así, ¿no? Las traducciones es algo muy... Yo pasé un tiempo traduciendo libros, traduje también, joder, lo diré, estudios que se hicieron sobre todo en el mundo de los carcinomas, etcétera, y es muy complicado traducir. A mí cuando me dicen, ¿han traducido un libro? Uy, a mí me da un miedo eso porque me cuesta mucho creer que un traductor a día de hoy, que no hay tiempo, que no hay... no se cuidan las cosas, que los productos, porque las creaciones no dejan de ser productos, se fabrican de un día para otro. Es muy complicado traducir bien un libro, traducir lo que el autor quiere decir, traducir ya no solamente gramaticalmente, ¿no? Sino qué quiere decir el autor. O sea, yo te digo closer to your heart y exactamente qué cojones es. Porque sí, literalmente es más cerca de tu corazón, junto a tu corazón, al lado de tu corazón, ya, pero ahí, ¿sabes? Es complicado, es muy complicado, lo sé por experiencia. Entonces, pues bueno, para mí Clannad es un grupo extraordinario. Bueno, entre otras cosas, de ahí salen Mary Brennan, que es ahora mismo la líder del grupo, por lo menos en lo que yo tenía, hasta donde yo tengo entendido. Y anteriormente en ese grupo, a ese grupo perteneció Enya Brennan. Enya Brennan es Enya, que luego se marchó del grupo y ya llevó su carrera en solitario de manera magistral. A día de hoy yo pongo cualquier canción de Enya y mi alma se transporta. Me parece fantástica, pero como compositora, como intérprete vocal, como productora de sus discos, me parece impresionante Enya. Pues Enya es Enya Brennan y pertenecen todos al clan, a la familia Brennan. Enya Brennan, que es, yo creo que es prima de Mary Brennan y que todos ellos pertenecían al clan, pues al clan, por decir al clan, a la familia Brennan, que son, pues eso, una familia de irlandeses que, ante todo, viven por y para la música. Y eso es espectacular. Ya podríamos los españoles aprender mucho de música, porque aquí no existe la idea cultural de enseñar música a mis hijos, de que mis hijos sepan tocar un instrumento. En Irlanda es totalmente distinto. Allí la gente podía no aprender a leer, a escribir, no estudiar, pero todo el mundo sabía tocar la flauta, el bodrán, que es una especie de pandero grande, el acordeón, el violín. No sé, es un nivel cultural que está muy lejos de donde estamos nosotros. Nosotros tenemos la parte de Galicia, parte de Asturias, que es como muy celta, ¿no? Muy así. Pero no estamos a ese nivel como país, hablo, ¿eh? No hay esa cultura, no le damos esa importancia a aprender a la música. No le damos esa importancia y va en detrimento nuestro. Pero de este episodio os quiero contar también ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que tengo que aclarar, que ya la aclaré en el podcast siguiente, en el de Escupir al Cielo, pero ya que estamos hablando de este mismo podcast, voy a aclararlo. En un momento dado, como uno empieza a hablar
y empiezas a soltar cosas y te van saliendo y vas recorriendo el camino del capítulo porque es un camino que no está preparado. Yo no tengo un guión exacto de lo que voy a decir. Yo tengo unas ideas muy importantes, las cuales escribo en el ordenador y las tengo ahí, pero son ideas, son frases. Son 5 o 6 frases de ciertas cosas que yo quiero tocar y que no quiero que se me olviden. Pero lo que digo, cómo lo digo y hasta dónde lo digo, es una cosa que surge y ocurre en el momento. ¿Qué pasó? Pues que yo empecé a contar las excelencias del ordenador M1 en su versión Pro y Max, que bueno, para los que no sepáis, son los ordenadores portátiles más potentes de la gama hasta entonces, ¿no? Hasta hace poco. Bueno, pues cuando yo estoy hablando de eso, de repente dije que las pantallas de esos portátiles eran pantallas OLED. Y me quedé tan a gusto y tan ancho, como suele decir, con 2 cojones. Ya está, lo solté y dije, bueno, ole mis pelotas. Pues eso, ole mis pelotas, porque no son OLED, son mini LED, que es una tecnología muy buena también. Yo tengo el MacBook Pro de 14 pulgadas y os aseguro que la pantalla se ve espectacular. Hay unos contrastes y un negro que es brutal, pero no es OLED. El OLED es mejor. Y yo solté por mis santas pues que eran pantallas OLED y me quedé tan ancho. Y es que además, hasta que un día un amigo mío, un fantástico podcaster, Albert, Mac Trompa, para los que andéis un poco en el mundo del podcasting, Mac Trompa, que está en Manzanas Enfrentadas y está también en Back to the Game, creo que es. Entonces, bueno, pues, por cierto, Mac Trompa, si no es Back to the Game, dímelo porque la habré cagado otra vez. Bueno, pues Albert me mandó un mensaje por Telegram y me dijo, oye, Iñaki, he escuchado tu podcast, me ha parecido muy bien, que diga Mac Trompa que le parece muy bien. Hostias, es como para decir, cuidado, no lo hemos hecho del todo mal, porque la tecnología es complicada de analizar también, ¿eh? O sea, cuidado. Y, y me dijo, pero claro, amablemente el pobre, porque no me quería decir, te has pasado, chaval. Claro, me dijo, no son OLED, son mini LED. Y me caí contra el equipo, dije, la madre del cordero, fíjate. Pues eso, pues quería aclarar que no son OLED, son mini LED. Que ya os digo que el mini LED es una tecnología muy buena. Está años luz de las pantallas normales que traen todos los portátiles, pero no son OLED, porque una pantalla OLED en un portátil, creo que, digo yo, que subiría el precio del portátil de manera importante. Y ya nos lo están subiendo ya con voy a decir con la excusa del dólar. Donde cuando el dólar baja, el portátil no baja. Esto es como el gasoil. Ahora la OPEP ha cerrado el grifo. Ya os digo yo que prontito el gasoil subirá. Pero cuando la OPEP abra el grifo, el gasoil no va a bajar, oiga. No va a bajar. Y esta vez ha bajado porque el gobierno se ha puesto, porque claro, se le estaban yendo las cifras por todos los lados. Y han dicho, pues alguien lo tiene que pagar. Y lo han pagado, pues las gasolineras, porque las petroleras no. Las gasolineras sí. Entonces, bueno, pues con esto es igual. O sea, el dólar, te dicen, es que el cambio del dólar, de repente ves que el dólar baja, el portátil no baja. Es algo curioso. Y te empiezan a decir, no, pero es que son estimaciones. Y ya. Pero la estimación de la subida sí. La estimación de la bajada, no, estimación de la bajada no hay. Digo yo que no habrá, porque nadie lo toma en cuenta, oye. Y por último, sí que querría también comentar con todos vosotros que tengamos cuidado, que miremos, revisemos y volvamos a revisar 1000 veces qué vamos a comprar, qué nos dan por lo que vamos a comprar, si la, digamos, realidad y el marketing van de la mano, o es que el marketing nos está vendiendo algo que el dinero no va a poder comprar. ¿Por qué digo esto? Porque en estos M2 que han salido
en el 2023, hace muy poquito. Hay mucha chicha que cortar. Y yo soy el primero que cuando va a comprar algo me fijo mucho en lo que los youtubers en sus diferentes canales me van diciendo. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el producto, porque lo prueban y porque son una base segura, entre comillas, para saber si eso merece la pena o no y si se adapta a lo que yo necesito o no. En el caso de que se adapte a lo que yo necesito, yo creo que no habría ninguna duda de comprar el producto. Hace falta saber si llegas y bueno, una vez que puedas, pues hay muchas maneras. Hoy en día enseguida te lo ponen a 3 meses, a 8 meses, a 12 meses, a 20 meses, a 24. Hay muchas opciones para poder comprar lo que necesitas. La historia es que tú sepas seguro qué es lo que estás comprando. ¿Por qué? Porque en los M2 que han salido en este 2023 hay una trampa, sobre todo en los portátiles. A ver, el enemigo de cualquier ordenador es el calor. De cualquier ordenador, de cualquier coche, de cualquier avión, el calor es jodido. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve genera calor. Toda energía en un motor genera calor. ¿Qué hace falta? Que ese motor o ese sistema donde está el motor pueda disipar ese calor para que el calor no rompa, no destroce, no destruya las piezas que forman el motor, el vehículo, el ordenador, el procesador, lo que tú quieras. Porque todo eso genera calor. Si tú tienes un sistema que te disipa el calor de manera eficiente, ese motor, procesador, etcétera, va a funcionar bien y va a ser un elemento a tener muy en cuenta si vas a comprar algo de eso. Por ejemplo, el M1 dentro de lo que cabe disipa bastante bien el calor. Yo tengo el Mac Studio aquí, el M1 Max, y esto disipa el calor que te cagas. Le he hecho muchas perrerías y todavía no lo he puesto en apuros. Voy a machacarlo, voy a destrozarlo para saber cuál es su límite. No he llegado todavía. No he podido llegar al límite de este ordenador. Pero claro, este ordenador tiene un sistema de disipación de calor extraordinario. Un portátil no puede tener ese sistema de disipación, o si no, sería un portátil como, no sé, pues como una caja de galletas. Y nadie quiere ese portátil, ¿verdad que no? Todos queremos un portátil finito, plano, bonito y que pese poco. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con el M2? Primero que pensaban tener un chip, bueno, ya lo he dicho en el podcast, todos pensaban que el chip de 3 nanómetros iba a ser para el M2, no ha podido ser. El M3 dicen que va a ser de 3 nanómetros, que es un chip mejor preparado para el calor, que no va a generar tanto calor haciendo el mismo esfuerzo. ¿Y qué ha pasado? Pues que ellos tenían preparadas las carcasas de los ordenadores. Digo, que eso es así, que lo saqué del gran Adrián de Apelianos. O sea, esto no es una cosa que yo de repente por ciencia infusa me ha llegado. No, yo no soy más inteligente que los demás. Entonces, Adrián contó eso y yo estoy... Él dijo lo mismo, digo, yo creo que ha pasado esto. Yo estoy convencido que ha pasado eso. Las carcasas de los ordenadores estaban preparadas para los chips de 3 nanómetros y resulta que el M2, que se pensaba que iba a ser de 3 nanómetros, va y no lo es y es de 5, como el M1. Y resulta que ahora metes un chip M1 en una carcasa preparada para uno de 3 nanómetros, pues peta mucho antes que el M1. Porque las carcasas de M1 estaban preparadas para disipar el calor de un chip de 5 nanómetros, menos eficiente contra el calor.
Y de repente, en esas carcasas que estaban preparadas para el D5, han quitado parte del sistema de refrigeración porque no hacía falta en chips de 3 nanómetros, y de repente se han encontrado con una carcasa para un chip de 3 nanómetros y un chip de 5 nanómetros. Pues lo han juntado y han dicho, a ver qué pasa. Y ha reventado, ha petado. Entonces los portátiles llegan al thermal throttling mucho antes. Y cuando llegan ahí, ¿cuál es la única solución para que el ordenador no se destruya? Bajar la potencia. Bajas potencia, generas menos calor, el ordenador puede seguir funcionando. Pero tú, que contabas con cierta potencia, pensabas que iba a ser más que el M1, en el momento que lleva el thermal throttling, no es como el M1. Tiene que bajar. Y el vídeo que se iba a hacer, el vídeo que se iba a... Así, el vídeo que se iba a renderizar en 5 minutos, se renderiza en 9. Eso, para una persona como yo, o como muchos de vosotros, no importa. Hombre, importa porque has pagado un ordenador pensando que es mejor y te lo va a hacer peor. Te lo va a hacer necesitando más tiempo. No es que te lo vaya a renderizar peor, pero sí va a ser más largo el proceso de renderizado. Entonces, pero claro, si a alguien que usa eso de manera regular le dicen que una cosa que antes tardaba 5 minutos va a empezar a tardar 9, pierde dinero. Pierde dinero. Por eso es importantísimo beber de muchas fuentes, de muchas, en inglés, en alemán, en francés, en español, en lo que sea, y hacer un resumen de todo lo que has oído y has visto y has leído. Y con eso, tus gustos, tus apetencias y tus necesidades son las que tienen que hacer la decisión correcta para comprar el dispositivo que tú necesitas. Y eso es importantísimo. Y así como os he dicho que visitéis muchos canales de YouTube, también os digo que no os fiéis de todos. Porque a mí me ha pasado. Cuando salió el M1, todo el mundo decía que el M1 era la panacea. Cuando salió el M1 Pro, parte de los que decían que el M1 era la panacea, empiezan a decir que, hombre, el M1 es la panacea, pero claro, hay cosas a las que no llega. Y dices tú, ¿y por qué no contaste que hay cosas que no llega cuando había sacado el M1? ¿Por qué solo me hablaste de lo bueno que era, de lo bien que iba, de lo fantástico que resolvía todos los problemas? Y me empiezas a decir que hay ciertos problemas con renderizado de vídeo, que hay ciertos problemas con programación, etcétera, etcétera, que no pueden hacerlo de manera fluida. Y entonces es necesario comprar el Pro o el Max. Porque eso no me lo dijiste antes. ¿Entendéis lo que os digo? Que no hagáis caso tampoco de todo lo que dicen. Solamente vedlo. Solamente leer, ver, escuchar, beber de todas las fuentes posibles y luego tú, con tu propio criterio y tus necesidades, pues haz lo que puedas. Pero no penséis que porque estén en YouTube, porque lo estén diciendo, hay muchos canales pagados, hay muchos canales que no están pagados, pero reciben ciertas cosas porque digas que esta marca es buena o aquella es mala. Es decir, lo mismo que pasa con los medios de comunicación pasa con los canales de YouTube y seguramente pasará en TikTok y en todo, porque al final es el humano el que lo corrompe todo. No es la tecnología, no es YouTube, no es Twitch, no, es el ser humano. El ser humano coge todo lo que es bueno y a veces lo usa para bien y a veces, diría normalmente, lo corrompe y lo usa para mal. Entonces, bueno, bebed de muchos sitios, pero a sabiendas de que no todo es verdad. Y buscad dentro de vosotros las verdaderas necesidades. Y además, y si a ti te apetece tener un ordenador potente, pues mira, pues te lo compras.
pero sabiendo lo que estás haciendo. Siempre sabiendo lo que estás haciendo. Yo esa máxima lo llevaría en todos los órdenes de la vida y nos iría muchísimo mejor. Hasta aquí este episodio, hasta aquí este análisis o, digamos, esta pequeña aportación por mi parte al episodio de mi Mac Studio. Y nada, os cito para el siguiente capítulo. Espero que los que estéis hoy estéis también mañana, pasado y muchos más días. Y nada, pues muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y hasta siempre.